Hola jóvenes, en esta semana vamos a empezar a trabajar con las aplicaciones de la derivada. Te comento que vamos a abordar temas que tienen que ver con ecuación de la recta normal y tangente, velocidades y aceleraciones instantáneas y problemas de optimización que involucran trabajar un poco con lo que son máximos, mínimos y criterios de la primera y la segunda derivada. Pero bueno, vamos a empezar con la parte que tiene que ver con las ecuaciones de la recta normal y la recta tangente a la curva. Aquí lo primero que tenemos que empezar a revisar es qué significa tener una recta tangente y qué significa tener una recta normal. En la parte de la definición de recta tangente, sabemos que una recta tangente va a ser una recta que va a tocar en un solo punto a nuestra curva. Y en el caso de la recta normal, va a ser una recta perpendicular justamente en el punto de tangencia. Gráficamente, ¿qué quiere decir eso? Observa la imagen que tenemos en la pantalla. La función f de x es la función que está en color rojo. Y en color azul tenemos la recta tangente. Observa que la recta tangente toca únicamente a un punto de la función. Y cuando yo trazo la recta normal, esta recta normal forma un ángulo de 90 grados respecto de la recta tangente y pasa precisamente por este punto de tangencia. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar en esta primera parte de la aplicación de la derivada tiene que ver con la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Es decir, a partir de la derivada vamos a encontrar esos modelos matemáticos que describen a la recta tangente y que describen a la recta normal. Para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos un punto que va a corresponder a este punto de tangencia y necesitamos el valor de una pendiente. Recordemos que la pendiente es igual a la derivada. ¿Por qué razón? Porque si recuerdas las primeras sesiones donde trabajamos el concepto de derivada, habíamos quedado que la derivada como tal es la pendiente de una recta tangente. Y bueno, por aquí tenemos esta fórmula que corresponde a la ecuación o se parece mucho a una ecuación que tú trabajaste en Mate 4. Y menos y1 igual a f' de x por x menos x1. Si recuerdas tus clases de Mate 4, te darás cuenta que esa expresión se parece muchísimo a una fórmula que trabajaste donde los datos que necesitabas aquí correspondían a un punto x1, y1 y al valor de la pendiente. En este caso, observa que el valor de la pendiente está siendo reemplazado por f' de x. F' de x es el valor de la derivada, pero si yo quiero encontrar la ecuación de una recta, en este caso tangente, lo que yo necesito aquí es que a través de la derivada necesito encontrar el valor numérico de la pendiente. Por otro lado, también tenemos la ecuación de la recta normal. En el caso de la ecuación de la recta normal, observa que los datos que tengo para poder encontrar la ecuación de una recta normal son precisamente un punto y el valor de la pendiente. Ahora, aquí la pendiente como tal es diferente a la ecuación de la recta tangente. ¿Por qué razón? Tenemos menos 1 entre f' de x, o sea, f' de x al final de cuentas también va a representar precisamente un valor numérico. Este valor numérico como tal, pues me va a dar el valor de la pendiente y ese valor lo voy a evaluar o lo voy a sustituir justamente aquí. Ahora, ¿por qué razón es menos 1 entre el valor de la pendiente? Observa que como la recta normal y la recta tangente son perpendiculares entre sí, en Mate 4 trabajaste un criterio de perpendicularidad. ¿Y qué nos decía ese criterio de perpendicularidad? Que si tú multiplicabas dos pendientes y el resultado te daba menos 1, quería decir que esas rectas como tal eran perpendiculares. Aquí lo que estamos haciendo únicamente es un despeje, es decir, tú tienes la pendiente de la recta tangente, tienes la pendiente de la recta normal y si estas son perpendiculares cuando se multiplican nos da menos 1.
Ahora, si yo quisiera despejar o conocer el valor de una de las pendientes, lo único que hacemos es lo siguiente. Entonces, prácticamente esto que tenemos aquí justifica que yo ponga esta expresión aquí porque lo que estoy calculando precisamente es una recta que sea perpendicular al punto de tangencia. Y bueno, estas dos formulitas que te acabo de mostrar son las formulitas básicas que vamos a estar utilizando para encontrar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Ahora vamos a trabajar un par de ejemplos para que veas que es muy sencillo trabajar esta parte. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Que sepas derivar, es lo más importante. Entonces, comencemos con los ejemplos que corresponden a esta sección. Bien, vamos a trabajar el ejercicio número 1 que dice ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a la curva y igual a menos x cuadrada más x menos 4 entre x más 1 en el punto 1, menos 2? Aquí lo que yo te recomiendo primero es entender qué nos está pidiendo el ejercicio. Me está pidiendo calcular la pendiente de la recta tangente. Ahora, si nosotros identificamos esto, recordaremos que la pendiente de la recta tangente es la derivada. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestro ejercicio es que el primer paso será derivar. ¿Qué vamos a derivar? Pues vamos a derivar a la curva porque me están pidiendo calcular la pendiente de esa curva en un punto particular. Entonces, el primer paso consistirá en derivar la función. En este caso, ¿cómo vamos a derivar esa función? Pues como tenemos una función racional, vamos a utilizar la regla U entre V. El planteamiento de esta derivada nos quedará como V, que es x más 1, por la derivada de U, que en este caso es menos x cuadrada, más x menos 4, menos u, que es menos x cuadrada, más x menos 4, por la derivada de v, que en este caso es x más 1. Y todo esto sobre v cuadrado, es decir, x más 1 al cuadrado. ¿Por qué estoy utilizando este planteamiento? Pues porque la función como tal es una división. Y estoy derivando porque me están pidiendo la pendiente de la recta tangente. Y la pendiente de la recta tangente corresponde a la derivada. Ahora lo que te voy a pedir es que le des pausa al video y simplifiques este planteamiento. Derives la función y encuentres precisamente quién es la derivada. Entonces pausa el video y después comparas con lo que yo te voy a ofrecer aquí en el material. Ok, yo llegué a esta expresión. Fíjate, la derivada de y respecto de x es igual a menos x cuadrada menos 2x más 5 entre x más 1 al cuadrado. Eso que tenemos ahí corresponde precisamente a la derivada. Y la derivada es la pendiente de una recta tangente. Entonces, yo puedo decir que la pendiente es igual a la derivada. Ahora, a mí lo que me piden como tal es encontrar la pendiente de esa recta tangente en un punto particular. Lo que tenemos que hacer para poder encontrar el valor de la pendiente es utilizar precisamente el punto en donde yo quiero conocer justamente el valor numérico de la pendiente. Ese punto que nosotros tenemos como dato corresponde a la coordenada 1, menos 2. Recordarás que como tengo un par ordenado, uno de los datos es X y uno de los datos es Y. Entonces, ¿para qué me va a servir ese par ordenado? Muy sencillo. Este par ordenado y sobre todo el valor de X es el que me va a servir para calcular el valor numérico de la derivada. Y lo que voy a hacer con ese valor X igual a 1 es que lo voy a reemplazar en la función derivada para encontrar el valor numérico de la pendiente. Es decir, menos 1 al cuadrado
menos 2 por 1 más 5 entre 1 más 1 al cuadrado. Cuando yo simplifico esta expresión, lo que nos va a quedar será lo siguiente. Menos 1 menos 2 más 5 entre 1 más 1 es 2 al cuadrado, 4. Si yo simplifico esto, me queda menos 1 menos 2 más 5. Eso es igual a 2 entre 4. Sigo simplificando, eso es igual a 1/2. Ahora, esto que acabo de obtener, ¿qué quiere decir? Bueno, por lo tanto, puedo decir que la pendiente, justamente en ese punto como tal, 1, menos 2, la pendiente de la recta tangente en ese punto es 1/2. Esa pendiente como tal, cuando nosotros trabajamos con esta función, quiere decir que la pendiente de la recta tangente en ese punto, 1, menos 2, vale 1/2. Esa es nuestra razón de cambio. Entonces, de este modo, vamos a empezar a trabajar los ejercicios que tienen que ver con calcular las ecuaciones de las rectas normales y tangentes. ¿Qué es lo que vamos a ocupar siempre? Derivar. Porque derivar nos va a permitir encontrar la pendiente de la recta tangente. Y observa que la pendiente de la recta tangente corresponde al final de cuentas a un valor numérico. Eso es lo que queremos. Ahora vamos a trabajar el ejercicio del inciso B, que nos dice lo siguiente. Del ejercicio anterior determina la ecuación de la recta normal y la ecuación de la recta tangente. Nosotros tenemos por aquí un par de fórmulas, ¿no?, que nos permiten calcular la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Lo que necesitamos son esas formulitas que vimos al principio del video. Recordemos que para calcular la ecuación de la recta tangente yo necesito y menos y1 igual a f' de x por x menos x1. Y para la ecuación de la recta normal yo necesito y menos y1 igual a menos 1 entre f' de x por x menos x1. Recordemos que f' de x representa el valor de la pendiente, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque la derivada es una pendiente, es una razón de cambio. Ahora, para que yo pueda calcular una ecuación que modele esa recta tangente y esa recta normal, necesito, además de la pendiente, conocer un par ordenado x, y. La pregunta es, ¿conocemos ese par ordenado? La respuesta es sí, porque el problema al inicio nos está diciendo que quiero conocer la pendiente en un punto particular, en el punto 1, menos 2. Entonces, fíjate, ya conozco ese punto particular, 1, menos 2. ¿Conozco el valor de la pendiente? Claro que sí, justamente la determinamos en el ejercicio anterior y el valor de la pendiente es igual a 1/2. Recuerda que el valor de la pendiente corresponde también a la derivada. Entonces, estos datos que tenemos aquí son muy importantes. ¿Qué es lo que vas a necesitar siempre para encontrar la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal? Un punto, x, y el valor numérico de la pendiente. Entonces, vamos a comenzar a resolver nuestro ejercicio con los datos que ya tenemos. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir si ya conozco este punto y el valor de la pendiente. Comencemos con la ecuación de la recta tangente. Tendremos y menos y1. ¿Quién es y1? Pues el punto que tengo en el par ordenado, que en este caso es menos 2. Igual a f' de x. Recuerda que f' es el valor numérico de la derivada. Lo coloco por x menos x1. ¿Y cuánto vale x1? 1.
Empiezo a hacer las simplificaciones correspondientes y me va a quedar y más 2 igual a 1/2 de x menos 1/2. Ahora simplificamos. Vamos a encontrar la ecuación en su forma general o podemos encontrar también la ecuación de la recta en su forma y igual a mx más b. Entonces, nosotros para trabajarlo vamos a determinar la ecuación de la recta en su forma y igual a mx más b. Es decir, me va a quedar y igual a 1/2 de x menos 1/2 menos 2. Si yo simplifico esto, me quedará y igual a 1/2 de x menos 5/2. Y lo que nosotros tenemos aquí, precisamente, esta ecuación que tengo aquí, corresponde justamente a la ecuación de la recta tangente, justamente en el punto 1, menos 2. Ahora vamos a determinar la ecuación de la recta normal. ¿Y qué necesitamos para eso? Nuevamente necesitamos un punto, y1, x1, y también lo que necesitamos es el valor de la pendiente, pero ese valor ya lo conozco. Entonces, lo que haremos ahora será únicamente sustituir. ¿Y qué nos quedará? Pues nos quedará y menos y1, que en este caso es menos 2, igual a menos 1 entre 1/2 por x menos x1, que eso es 1. Simplifico. Y más 2 igual a, aquí puedo aplicar lo del sándwich, debajo del menos 1 pongo 1, multiplico extremos por extremos, medios por medios y me quedará menos 2 entre 1, que multiplica a x menos 1. Ahora, aquí yo ya sé que menos 2 entre 1 es menos 2, por lo tanto me quedará y más 2 igual a menos 2x más 2. Si yo despejo a y será igual a menos 2x más 2 menos 2. Sigo simplificando. Y es igual a menos 2x. Por lo tanto, esto que tenemos aquí corresponde precisamente a la ecuación de la recta normal. Ahora, ¿cómo podemos averiguar si realmente estas dos ecuaciones que nosotros acabamos de obtener son las correctas? Lo que nosotros podemos hacer es que podemos graficar. ¿Y en dónde vas a graficar? Pues vas a graficar en GeoGebra. Una forma fácil, entonces, es colocar la función f de x en GeoGebra y graficar estas dos ecuaciones. ¿Cuál es la característica que deben de tener estas dos ecuaciones? Que deben de pasar precisamente por este punto, 1, menos 2. Y además, estas dos ecuaciones entre sí, cuando tú observes las rectas, tienen que ser perpendiculares. Estas gráficas para que compruebes que visualmente esto sí corresponde a una ecuación de la recta normal, a una ecuación de una recta tangente y que pasan precisamente justamente por el punto 1, menos 2. Para finalizar, tenemos el ejercicio del inciso C que nos pide determinar la ecuación de la recta tangente y normal para la función f de x igual a 4x cubo menos 4x más 1 si x es igual a 1/2. Recuerda que para que yo pueda encontrar estas dos ecuaciones de estas dos rectas necesito dos datos básicos. ¿Cuáles son esos datos? Pues el valor de la pendiente, que yo ya sé que la pendiente sale de la derivada de la función, y necesito el valor de un par ordenado. En este caso me están dando el valor de x, que es igual a 1/2, pero el valor que me falta es el valor de y.
Para que yo pueda, obviamente, encontrar estas ecuaciones, necesito un par ordenado completo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para encontrar el valor de y? Muy sencillo. Para poder encontrar el valor de y, recuerda que por ahí en la definición inicial que trabajamos con las funciones, tenemos que f de x es igual a y. Entonces, yo puedo utilizar la función como tal para encontrar el valor de y. Por lo tanto, lo primero que haremos será encontrar precisamente el valor de y en este ejercicio, porque y es igual a f de x. En este caso, x va a tomar un valor particular. En este caso, ese valor será 1/2. Y vamos a evaluar. ¿Qué nos va a quedar? 4 por 1/2 al cubo menos 4 por 1/2 más 1. Cuando yo resuelvo esto, lo metes a tu calculadora, el valor que nosotros vamos a obtener es y es igual a menos 1/2. Si tú metes esto a tu calculadora, vas a poder encontrar el resultado. Entonces, nosotros ya con esto tenemos completo este par ordenado. Mi punto será la coordenada 1/2, menos 1/2. Recuerda, ¿de dónde salió ese menos 1/2? Pues de evaluar el valor de x en la función original. ¿Y por qué razón evalúen la función original? Porque f de x es igual a y. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Lo primero ya que tengo estos datos, ya que tengo el valor del par ordenado como tal, vamos a encontrar ahora el valor de la pendiente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues lo primero que tenemos que hacer es derivar la función, porque la derivada de la función corresponde precisamente a la pendiente de la recta tangente. Entonces, f' también es una notación que corresponde a la derivada y es la notación que vamos a empezar a trabajar pues en algunos ejercicios o en cualquier ejercicio. Entonces, f' de la función que yo tengo, que es 4x al cubo menos 4x más 1, será 12x cuadrada menos 4. Esa es la derivada. Entonces, como eso es la derivada, f' ya sabes que es el valor de la pendiente. Pero a mí lo que me interesa conocer es precisamente ese valor numérico de la pendiente. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que voy a sustituir el valor de x en la derivada de la función para saber cuánto vale la pendiente de la recta tangente en ese punto particular. Por lo tanto, nos quedará 12 por 1/2 al cuadrado menos 4. Si yo simplifico esto y lo meto a la calculadora, te invito a que lo hagas también en tu calculadora para que sepas cómo salen los resultados. Nos va a quedar que la pendiente es igual a menos 1. Entonces, fíjate, ya tengo por aquí el valor de un punto y tengo el valor de la pendiente. Entonces, con estos dos datos que tenemos aquí, podemos calcular sin problema la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Recuerda que para poder encontrar la ecuación de la recta tangente tenemos y menos y1 igual a f' de x que multiplica a x menos x1. Y para el caso de la ecuación de la recta normal tenemos y menos y1 igual a menos 1 entre f' de x que multiplica a x menos x1. Recuerda, ¿cuáles son los datos fundamentales que vamos a ocupar? Pues necesitamos un punto, que en este caso es 1/2, menos 1/2, y necesitamos el valor numérico de la pendiente, que en este caso resultó ser menos 1.
Si yo tengo estos datos, ya sin problema podemos encontrar estas dos ecuaciones que se solicitan en el ejercicio. Y bueno, para encontrarlas, lo único que tenemos que hacer es sustituir. Entonces, para la ecuación de la recta tangente me quedará y menos y1, que en este caso es menos 1/2, igual a f'. Pero f' en este caso, que corresponde a la pendiente, es menos 1, que multiplica a x menos x1, que es 1/2. Si yo simplifico, me queda y más 1/2 igual a menos x más 1/2. Si yo despejo a y será igual a menos x más 1/2 menos 1/2. Por lo tanto, y es igual a menos x. Entonces, esta expresión que tengo aquí corresponde precisamente a la ecuación de la recta tangente. Ahora calculemos la ecuación de la recta normal. Nosotros tenemos que sustituir y menos y1, que es menos 1/2, igual a menos 1 entre el valor numérico de la pendiente, que en este caso es menos 1, por x menos x1, que en este caso es 1/2. Si yo simplifico, obtenemos y más 1/2 igual a menos 1 entre menos 1 es 1, que multiplica a x menos 1/2. Sigo simplificando. Y más 1/2 es igual a x menos 1/2 y despejo a y. Y es igual a x menos 1/2 menos 1/2. Si yo simplifico, nos quedará y es igual a x menos 1 entero. Y en teoría, esto representa la ecuación de la recta normal. Ahora, nuevamente, ¿cómo le vamos a hacer para averiguar si realmente estas dos ecuaciones son correctas? Lo que nos conviene hacer es graficar. Si yo grafico estas dos ecuaciones y grafico también la función original, yo necesito verificar visualmente que estas dos ecuaciones, son perpendiculares entre sí y justamente pasan por el punto de tangencia que definimos en un principio. Si se satisfacen esas cosas, quiere decir que tus ecuaciones, tanto de la recta normal como de la recta tangente, son correctas. Si se satisface pues la condición de tangencia y de la recta normal a la curva. Recuerda, son rectas perpendiculares.